¿Se me escucha? Ah, espera, tengo que decirle que no me importa. Ok. Ya. Entonces, ¿se me escucha? Sí, Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Estoy muy agradecido a la Universidad de Oviedo, a Gonzalo y a Laura por haber sido invitado, por haberme dado esta oportunidad de conversar sobre los temas que me interesan desde hace mucho tiempo con un público nuevo. Como Laura acaba de decir, ella no es para mí una interlocutora nueva, sino que es una de mis más importantes interlocutoras desde hace 22 años. Es una persona que ha influido extraordinariamente en el devenir de mi propio pensamiento sobre el lenguaje. Y en buena medida lo que voy a exponer aquí está atravesado por una multiplicidad de voces que me han acompañado a lo largo de los años en condición de colegas, en condición de alumnos y alumnas que posteriormente se convirtieron en colegas. Y por lo tanto, digamos que lo que yo voy a exponer debe ser interpretado como en posesión de un carácter polifónico que entiendo yo es condición inherente al lenguaje. Eh, es verdad, mea culpa, van 22 años de invitaciones a Asturias y no se han dado las condiciones. En esta oportunidad, en mi defensa, diré que tenía planificado estar en el hemisferio sur, en Chile, donde paso un buen trozo de mi vida. Y bueno, se imaginarán, ahora aquí es primavera ya llegando a verano, así que me daba un poquito de pereza el desplazamiento. En todo caso, la promesa de ir a Asturias sigue en pie. Quiero comentar también que cuando yo estudiaba en el instituto, en Santiago de Compostela, en el Instituto de Conxo, yo iba a clase con una carpeta. Y en esa carpeta había una pegatina que me había regalado un amigo asturiano que decía, al abrir los huellos, alcuentres, una nación, un pueblo, un traballo, puxa Asturias. ¿Mm? Esa pegatina me acompañó desde, yo creo que desde los 14 hasta los 17 años en mi carpeta en el instituto. Bueno, eh, resulta que, claro, llevo un año y pico haciendo un ejercicio que tiene que ver con la necesidad reflexiva, ¿no? La necesidad de la reflexividad, de que constantemente estemos interrogando nuestra propia posición como investigadores o investigadoras, como intelectuales. Y algo que a mí personalmente y el ámbito universitario en el que yo me muevo, en Estados Unidos sobre todo, también aquí en Chile y últimamente un poquito más en España, me doy cuenta de que hay una enorme inquietud gatillada por la presencia de las tecnologías digitales y en particular eso que se ha dado a llamar la inteligencia artificial. Hace aproximadamente un año fui invitado a ir a la Universidad Berkeley, en California. Me pidieron que hablara de un determinado tema y en un momento dije yo, espérate. Agarré el programa ChatGPT, el bueno, ese que hay que pagar todos los meses, y le dije, ¿qué opina el sociolingüista José del Valle de este tema? Lo que yo iba a hablar en Berkeley. Exprésemelo en un ensayo de 10 páginas. Y ChatGPT produjo tal ensayo. Eh, Procedí a leerlo y para mi terror estaba bastante bien, ¿no? Es decir, realmente era un ensayo que con unas cuantas modificaciones podría yo perfectamente haber adoptado, llegar a Berkeley y leerlo. Evidentemente sería un comportamiento inmoral, desde mi punto de vista, el hacer eso. Pero claro, eso me llevó a pensar bien. Entonces, si esto lo hace algunas herramientas que utilizan inteligencia artificial, ¿cómo tenemos la responsabilidad de empezar a pensar sobre nuestra propia situación dentro del campo y el sentido que pueden tener acontecimientos como este, como el presente? Entonces lo mismo ocurre, el mismo ejercicio hice cuando metí fundamentos y aplicaciones de la teoría glotopolítica, ¿no? ¿Y qué diría el señor José del Valle en un ensayo de media hora? Bueno, ahí está,
las invito a que lo hagan y allí van a obtener una información que está bastante bien en relación con lo que yo pienso sobre el asunto. Pero lo que creo que todavía no saben estas herramientas o no pueden hacer estas herramientas es reconstruir las condiciones que se daban en mi vida profesional en los momentos en los cuales se fueron desarrollando esas ideas. Al final, eh, lo interesante de estas oportunidades que tenemos, ¿no?, de encontrarnos cara a cara y, mejor todavía, cuerpo a cuerpo, ¿no?, es el poder compartir el devenir. Aquí estoy volviendo en cierta medida al historicismo decimonónico, ¿no? Es compartir ese devenir y entender que ese devenir responde sí a lógicas y patrones, pero también a azares. ¿Eh? Es decir, la producción de ideas es producto de la confluencia en momentos y en lugares de personas y de múltiples textos y de múltiples voces. ¿Mm? Entonces, creo que es extraordinariamente útil para este ejercicio reflexivo al que desde mi punto de vista tenemos la obligación ética de dedicarnos, el compartir las unas con los otros estos devenires, esta convergencia de patrones y azares en la producción de conocimiento. Yo, como ya dijo Laura, empecé en la lingüística sociohistórica. Yo hice mi tesis doctoral en la Universidad de Georgetown. Fue una tesis que acabó publicada como libro en el año 1996 bajo el título de El trueque SX en español antiguo, aproximaciones teóricas. Una tesis, por cierto, en cuya preparación aprendí muchísimo sobre el asturiano y el leonés, puesto que todos estos trueques de sibilantes tenían manifestaciones muy singulares en distintas zonas del ámbito lingüístico asturleonés, ¿no? Eh, fue producto pues, el devenir de mi preparación, ¿no? De pasar de haber estudiado filología en Santiago de Compostela, donde había pues, toda una serie de aproximaciones que incluían, por supuesto, la Escuela de Emilio Alarcos y la Universidad de Oviedo, figuraba muy prominentemente en aquella formación de los años 80, y luego la llegada a Estados Unidos, donde me formo en la sociolingüística, sobre todo en la sociolingüística variacionista, amén de los estudios del análisis de la conversación. Bueno, el caso es que yo estaba instalado en este paradigma, el de la lingüística sociohistórica. ¿Ya? Y claro, la sociolingüística que yo había estudiado en Georgetown University, sobre todo con Ralph Fasold, ¿no?, una de las figuras importantes del desarrollo del variacionismo en Estados Unidos. Entonces, bueno, efectivamente, la teoría sociolingüística, tal como la desarrollaba el variacionismo, elaboraba un mapa entre el lenguaje y la sociedad. ¿Verdad? La sociolingüística variacionista decía, a ver, ¿cómo mapeamos, cómo entendemos la relación entre sociedad y lenguaje? Bueno, y crearon un concepto que era el de variable sociolingüística. Digamos que entre lenguaje y sociedad decían, lo que ocurre es que hay variables sociolingüísticas. Entonces, entender la dinámica de funcionamiento de las variables sociolingüísticas es lo que nos va a explicar el modo en que se relacionan el lenguaje y la sociedad. Bueno, esto yo lo puse en funcionamiento y mi tesis, posteriormente mi primer libro, consistió en utilizar los trueques de sibilantes en español antiguo para ilustrar el modo en que a lo largo del siglo XX distintas concepciones del lenguaje habían influido en la manera de estudiar las consonantes sibilantes. Bueno, que el libro se publicó en la editorial Max Niemeyer. Fue un libro muy importante para mi carrera porque, digamos que estableció mis credenciales como lingüista. Ese libro fue importante publicarlo en una editorial prestigiosa como era Max Niemeyer en Alemania, y ser reseñado en la revista Diacrónica, en la revista Romance Philology, creo que en la revista de Filología Española también. Bien, ahora, ¿qué ocurría? Ocurrían un par de cosas mientras yo hacía la tesis. Mientras yo estaba haciendo la tesis, pasaban dos cosas. Una interna al proceso de elaboración de la tesis
y otra, digamos que paralela. La interna era la siguiente. A medida que yo me adentraba en la bibliografía existente sobre la historia de la lengua española y en particular sobre la historia de las consonantes sibilantes, yo detectaba eh, la existencia de una enorme rigidez disciplinar. Había un patrón de investigación establecido en el año 1904 a través de la gramática, la entonces llamada gramática elemental de la lengua castellana. Historia, perdón, gramática histórica elemental de la lengua castellana. 1904, Ramón Menéndez Pilar. ¿Ya? Y hasta el momento presente, para mí en aquel momento, principios de los años 90. Entonces a mí me llamaba poderosamente la atención esta persistencia, esta capacidad de ese modelo para reproducirse. ¿Eh? Hasta el punto de que me encontraba con estudios ¿eh? De las hablas de Babia y Laciana, por ejemplo. ¿Eh? O el dialecto asturiano, que respondían casi literalmente al patrón descriptivo que había establecido Menéndez Pidal en 1904, y estos ya eran trabajos realizados en los años 60 y en los años 70. ¿Ya? Entonces este es el primer asunto que me llama la atención y identifico junto a este, digamos, a esta resiliencia que se dice ahora, ¿no? Junto a esta resistencia del modelo, veo que ese modelo tiene un fuerte anclaje institucional y que esas instituciones, a su vez, están muy directamente vinculados al devenir político de la España del siglo XX. Me doy cuenta enseguida de que esa enorme capacidad que había demostrado Menéndez Pidal para establecer un paradigma de estudios histórico-lingüísticos dependía, por un lado, bueno, de lo brillante que era el hombre, otro asturiano de pro, nacido en La Coruña, por cierto, pero bueno, asturiano. Aparte de su brillantez intelectual, ¿eh? Había dirigido el Centro de Estudios Históricos a partir de 1910. El Centro de Estudios Históricos era el espacio institucional donde Menéndez Pidal había ejercido su magisterio y había formado a otros brillantes filólogos, entre los cuales se encontraban Américo Castro, Amado Alonso, Federico de Onís, Damaso Alonso, Rafael Lapesa, Tomás Navarro Tomás. Entonces, esto, insisto, mientras yo iba investigando para y escribiendo mi tesis sobre trueques de sibilantes en español antiguo, iba tomando notas sobre este fenómeno. La manera en que se relata la historia de la lengua española ¿eh? Está anclada institucionalmente y estas instituciones están vinculadas al devenir político de España. Y en particular, primero, a los intereses del liberalismo español, del nacionalismo liberal español. Y luego mostraría una poderosa capacidad de resistencia al serle funcional al liberalismo español, a Primo de Rivera, a la Segunda República, al franquismo y a la España democrática. Entonces esto era como una observación, una inquietud que surgía al hilo de la elaboración de mi tesis. ¿Ya? Había un factor externo, digamos, o paralelo. Esto era una inquietud intelectual mía, desde mi adolescencia. Era mi interés por lo que en términos generales se llama teoría crítica. Había tenido un cierto interés por la filosofía que no había cultivado suficientemente en España durante mis estudios universitarios, ¿no? Eh, y no responsabilizo eso a la Universidad Española, ¿no? Yo no me había dedicado a hacerlo en paralelo a mi formación filológica. Pero sí que tras mi llegada a Estados Unidos en los años 80, finales de los años 80, sí que tengo la oportunidad y la aprovecho de adquirir una formación en ese terreno. Lo curioso y que no habla muy bien de mí es que en aquel momento yo lo considero como una dedicación paralela.
pero no relacionada con mis intereses por el lenguaje. Entonces, bueno, tengo la oportunidad durante el máster y el doctorado en las universidades pública estatal de Nueva York, en Buffalo, donde hice mi máster, y luego en Georgetown, donde hice mi doctorado, tengo la oportunidad de cursar algunas asignaturas, de hacer algunos cursos de doctorado sobre la Escuela de Frankfurt, sobre el postestructuralismo francés, ahí me familiarizo con Foucault. Ahí hago mis primeros intentos fracasados de comprometerme con Derrida. Ahí leo a Pierre Bourdieu. Ahí me familiarizo con, digamos, el círculo de Bakhtin, ¿no? Con Mikhail Bakhtin y Valentin Voloshinov, con Antonio Gramsci, ¿no? Con en buena medida el pensamiento neomarxista, con parte del pensamiento neomarxista. Y ahí me familiarizo con el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, ¿eh? Y con estos intelectuales que, formados en las humanidades tradicionales, ¿eh? Le dan un giro, ¿no? A la investigación sobre la cultura. ¿Eh? Eran intelectuales vinculados a la revista The New Left, y bueno, al giro neomarxista, ¿no? Que está experimentando el laborismo en el Reino Unido. Bien, entonces estas son las dos cosas que están ocurriendo mientras yo me dedico al trueque SX en español antiguo, aproximaciones teóricas. Y y claro, ¿por qué lo señalo? Porque esto va a ser crucial. Evidentemente, estas inquietudes que están ahí y estos intereses que están ahí van a ser cruciales cuando, una vez terminada la tesis, una vez que yo me coloco como profesor en una plaza permanente en una universidad norteamericana, digo yo, a ver, ¿cuál va a ser mi proyecto académico intelectual? ¿Mm? Y entonces, en ese momento es en el que ubico en el centro de mi atención aquel problema de la inserción de la filología española en unas instituciones que a su vez estaban inscritas en el devenir político del país, ¿no? Y por otro lado, todas estas teorías del lenguaje, ¿no? Que estaban implícitas o explícitas en estos autores sobre los cuales yo había ido trabajando de una manera poco sistemática, hay que decirlo. Entonces, el devenir de mi investigación posterior al año 95, ¿no? Es producto de esas condiciones, ¿eh? De mi formación como sociolingüista, en la sociolingüística variacionista, y esa creo yo que sigue siendo mi identidad profesional, yo soy un sociolingüista, ¿eh? Pero una reflexión metadisciplinar, ¿eh? Es decir, oye, pero ¿por qué hacemos la historia de la lengua de esa manera? Bueno, porque estuvo este señor, Menéndez Pidal, que se inscribió en estas instituciones y fue desde ahí que ejerció el magisterio. Y bueno, entonces ahí es donde surgen las hipótesis. A ver, ¿será que la representación de la lengua española y su historia que se producía le era funcional al devenir político del país? Esa es la pregunta de investigación. Hay una manera de representar la lengua española. Responde a una serie de patrones de investigación establecidos en el ámbito de las ciencias del lenguaje, sí, pero hay alguna funcionalidad, de estas representaciones, ¿ya? Y el trabajo que yo había realizado en esto, que he llamado de manera muy laxa, teoría crítica, empieza a informar, el modo en que yo voy a abordar el estudio de ese problema, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que a mí me interesaba era el modo en que las ciencias del lenguaje, la filología y la lingüística principalmente, ¿eh? Intervenían en la construcción de normatividad. Esto está bien, esto está mal, esto está regular, esto lo dice tal tipo de persona, esto tal tipo de persona. En el fondo eso es muy consistente con la sociolingüística, ¿verdad? Con lo que las metodologías de Peter Trotgill, de William Labov nos decían. Este tipo de persona habla así, este tipo de persona habla así, probabilístico, evidentemente, ¿no? Toda una serie de metodologías. Entonces, no, la sociolingüística yo no la tiro por la ventana, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero claro, le encuentro dos insuficiencias a la sociolingüística variacionista en la que yo me había formado, de la que yo, cuyo uniforme yo vestía, ¿ya?
Y la primera de esas insuficiencias para mí era lo pobre de la teoría sociológica que la informaba. ¿Mm? Había una cierta pobreza en la teoría sociológica que la informaba y es algo que me resulta muy evidente cuando me adentro en la lectura del gran sociólogo francés Pierre Bourdieu, ¿no? Por mencionar a uno, evidentemente la sociología es un campo vastísimo. ¿No? Eh, una segunda limitación que yo le encontraba a la sociolingüística variacionista era la de ser, en definitiva, todavía lo que podríamos llamar una lingüística de sistemas. ¿Eh? A los sociolingüistas variacionistas lo que les interesaba era describir el sistema gramatical, producir un modelo de la gramática. Frente al estructuralismo más formalista, decían, no basta con tener en cuenta las dinámicas de relación entre unidades formales, sino que hay que tener en cuenta el modo en que operan socialmente esas unidades formales. Y entonces ahí es donde podemos completar la gramática. ¿Ya? Pero esto para mí, la lingüística de sistemas, era algo que ya no formaba parte de mi interés. No quiero descalificarla, la lingüística de sistemas. Quiero decir que mi interés se desplaza hacia otro lugar. ¿Mm? A mí lo que me interesa es la normatividad. Me interesa la normatividad. Y veo, intuyo al principio que las ciencias del lenguaje, frente a esta eh, reivindicación de neutralidad que la propia palabra ciencias evoca, estaban implicadas en la gestión y en la producción de normatividad. Ese es el gran giro. Ese es el gran giro que me lleva a mí de ser un sociolingüista a empezar a ser o irme volviendo un sociolingüista de orientación glotopolítica. ¿No? Eso va ocurriendo por ahí, por finales de los años 90, y es en ese contexto, bueno, pues que yo hago una primera incursión en el análisis de las representaciones del lenguaje en Galicia, que publico en la revista Language and Communication. Es ahí donde yo empiezo a hacer unos trabajos historiográficos sobre Menéndez Pidal y su inscripción en la evolución de la lingüística, así como en la vida política española, que publico en el Bulletin of Hispanic Studies o en la revista Hispanic Review. Y es ahí donde nace en mí la idea de estudiar las disputas entre intelectuales españoles y latinoamericanos en torno a la representación de la lengua española. Cuando hablo de la representación de la lengua española, hablo de su sentido como instrumento que sirve para la construcción de una subjetividad, de una identidad, en algunos casos nacional, en otros casos transnacional, en algunos casos incluso de clase. ¿Mm? Entonces es en ese periodo en el cual, echando mano de todas estas fuentes, concibo la batalla del idioma. ¿Ya? Eh, y ahí, muy pronto, tomo la decisión de que que la mejor manera de llevar adelante ese proyecto no es metiéndome yo como individuo a investigarlo, sino por medio de un proceso colaborativo. ¿Mm? Y esto para mí resultó ser muy iluminador, ¿no? Ese proceso, y realmente fue muy determinante del modo en que creo que yo procedí como profesional, y como investigador y como intelectual. ¿Mm? La colaboración, la construcción de redes. Porque claro, yo me doy cuenta de que tengo que trabajar a Andrés Bello, de que yo mismo podría agarrar y escribir un capítulo sobre Andrés Bello. Pero es que yo conozco a Belfort Moré, profesor de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, quien sabe infinitamente más que yo. Entonces prefiero establecer un diálogo con Belfort Moré sobre mi proyecto para ver si lo ve y si lo ve, que sea él quien escriba ese capítulo. Porque lo va a hacer con muchísimo más conocimiento de causa y profundidad que yo. ¿Mm? Y ese va a ser un modelo que he utilizado en muchísimas ocasiones. De hecho, el libro del año 2024 que mencionó Laura antes es mi segundo libro de autoría única, después de El Trueque SX en español antiguo en 1996. ¿Mm? Bueno, quiero mencionar algo que...
que es importante en ese periodo. Me encuentro con dos términos. Uno es language ideologies, en inglés, ideologías lingüísticas, y el otro es politics of language, políticas del lenguaje. Y esto es muy importante, que mis investigaciones, mi trabajo de biblioteca, en aquel periodo, me lleva a encontrarme con el concepto de language ideologies y con un par de libros que tienen ese término como central, un par de libros producidos por un colectivo de antropólogos y antropólogas, lingüistas estadounidenses mayormente. ¿Ya? Y me encuentro con el término The Politics of Language o Políticas del Lenguaje en la editorial Routledge, que es la editorial a la que yo me voy a acercar para proponerles la publicación de La Batalla del Idioma. En esa editorial, en la editorial Routledge, había una colección que se titulaba así, The Politics of Language. Y claro, dije yo, eso es. El lenguaje y la política, la relación entre ambos, eso es lo que a mí me interesa. Entonces me adentro en la exploración de esa colección y descubro a investigadores e investigadoras tales como Talbot Taylor, Tony Crowley o la maravillosa Deborah Cameron. ¿Mm? Entonces, ahí hay una suerte de definición programática. La editorial Routledge, definir esa colección, al hacerlo Talbot Taylor y Tony Crowley, y John Joseph, que también está involucrado en la creación de ese colectivo, crean este concepto, The Politics of Language. Y entonces yo empiezo a trabajar con estos dos conceptos, ideologías lingüísticas y políticas del lenguaje. ¿Mm? Esto quiero señalarlo. Y esta es una encrucijada interesante, ¿sabéis? Porque, fijaros que si en ese momento podría haber ocurrido que en vez de conocer a Talbot Taylor, ¿ya? Y a John Joseph en un congreso, yo conociera personalmente a Mónica Geller, o conociera a Alexandre Duchesne, o conociera a Luisa Martín Rojo. Si hubiera ocurrido eso, tal vez en ese momento yo habría adoptado el término sociolingüística crítica, ¿ya? Y habría desarrollado mis proyectos de investigación vinculándome más a ese grupo y a los proyectos que ese colectivo estaba realizando. De hecho, bueno, más adelante en mi carrera se produjo la intersección y la colaboración con Mónica, con Luisa, con Alexandre y con muchas de las personas que hoy día están asociadas a esa etiqueta sociolingüística crítica. Que podría haber pasado eso, pero no pasó. ¿Por qué? Así es el devenir del pensamiento. Es producto de trayectorias de lectura y es producto de cruces y de encuentros. Algunos planificados, otros azarosos y algunos que combinan elementos planificados y azarosos como pudiera ser este, perfectamente. ¿No? Que no tenemos ni idea de lo que puede surgir de este momento, de estas 2, 3 horas que se den aquí. ¿Ya? Bueno, entonces esto, para no extenderme demasiado, porque creo que el diálogo va a ser mucho más interesante que lo que yo pueda decir, que está en ChatGPT, eh, quería comentaros lo siguiente. Hubo un par de... Este movimiento, ¿no?, que yo os acabo de describir, de la sociolingüística a un sociolingüista de perfil glotopolítico, si bien esa palabra todavía no la tenía yo, ¿no? A un sociolingüista de perfil glotopolítico que trabajaba con el concepto de ideologías lingüísticas y desde un área que identificaba como políticas del lenguaje. Hubo un par de peajes. Primero, la marginalidad disciplinar. Al hacer ese movimiento, y esto fue algo manifiesto, a partir del año 97, cuando en Estados Unidos se organizan congresos de lingüística hispánica o incluso de sociolingüística hispánica, mi trabajo no cabe ahí. A veces no. Los congresos traen una descripción. En este congreso vamos a estudiar tales cosas. O estas son las distintas ramas o subdisciplinas que se van a exponer aquí. Yo mismo me he salido de ahí. No le puedo echar la culpa a nadie de entrada. Yo me salí de ahí. Entonces, a ver qué hago, a qué congresos voy. ¿Ah? ¿A qué congresos voy? Las revistas de lingüística hispánica, me pasa lo mismo. En las revistas de lingüística hispánica no se incluye el tipo de trabajo que en ese momento a mí me gusta hacer.
me interesa hacer. Entonces ahí hay un peaje que hay que pagar. Yo le llamo la marginalidad disciplinar. ¿Mm? Entonces, claro, en mi caso se dio la enorme fortuna de que mi carrera se estaba desarrollando en Estados Unidos y en el seno de departamentos de lenguas modernas. En algunos casos eran departamento de español y portugués, en otros modernas, en otros lo que fuera. Pero en departamentos de lenguas modernas. Y esto significaba que dentro de estos departamentos mi condición de lingüista ya me situaba en una marginalidad per se, puesto que en estos departamentos predominaban los estudios literarios y los estudios culturales. Y esa marginalidad en los departamentos de lenguas modernas me confirió una enorme libertad. ¿Mm? Me confirió una enorme libertad para, en el seno de esos departamentos, desarrollar mi perfil como lingüista en los términos que yo quisiera. En segundo lugar, el estar en departamentos de lengua moderna, de lenguas modernas, facilitó mi diálogo, mi interacción, el que yo me nutriera del diálogo con compañeros y compañeras que trabajaban en estudios literarios y en estudios culturales. Entonces ahí estoy mostrando la cara A y la cara B de ese peaje que tuve que pagar. Y hay un segundo peaje que es, digamos, más problemático, más difícil filosóficamente, y es el estatus epistémico del cuerpo de ideas que yo estaba produciendo. El estatus epistémico. Es decir, ya ¿verdad? Una declaración que hizo alguien sobre mí hace ya muchos años, probablemente la han hecho más veces, pero no importa, fue, no, lo que hace José es muy interesante, pero no es lingüística, no es científico. ¿Mm? Entonces, el estatus epistémico de lo que hacemos. Quienes somos sociolingüistas y adoptamos una perspectiva glotopolítica. Entonces, este era el segundo peaje que había que pagar. Esto es algo que confieso que me perturbó. ¿M? Me perturbó durante un periodo. No, no me perturbó psicológicamente, me perturbó intelectualmente. Me perturbó intelectualmente. Eh, pero que no supe gestionar bien. Creo que es ahora, ya que voy estando viejo, que empecé a gestionarlo con un poquito más de solvencia. Lo primero, yo creo que tenemos que abrir una reflexión, quienes somos sociolingüistas de perfil glotopolítico, tenemos que abrirnos a la reflexión de, bueno, ¿cuál es nuestra relación con el método científico? ¿Mm? Yo, personalmente, me entregué con demasiada facilidad, ¿no?, a los brazos del giro lingüístico de las humanidades y de las ciencias sociales y a su dimensión más coqueta posmoderna. ¿Mm? Y de esto me arrepiento. ¿Mm? Creo que me entregué con excesiva facilidad. ¿No? Y por lo tanto no llevé a cabo esta reflexión, que es importante hacer. Ok, ¿cómo nos relacionamos con el método científico? ¿Nada que ver con nosotros? ¿O sí algo que ver? Entonces pensemos, ¿qué? ¿Mm? Por lo tanto, esta es una posición que en la actualidad defiendo. Reflexionemos sobre cómo debemos relacionarnos con el método científico y seamos claros en relación con ello. Y esto me lleva a una segunda, o digamos, hay otra ramificación de este problema, que es el de nuestro posicionamiento político-ideológico, como sociolingüistas de orientación glotopolítica. Desde el punto y hora en que uno o una se interesa por el problema de la normatividad social o de la normatividad sociolingüística, desde el punto y hora en que uno se preocupa por la desigualdad y por el modo en que el lenguaje, la praxis lingüística, contribuye a construir desigualdad, a reproducir desigualdad, a desafiar esquemas de desigualdad. Desde el punto y hora en que uno adopta esta posición, uno no puede afirmar estar ubicado en un lugar políticamente neutro o estar comprometido con la producción de un conocimiento que es ajeno a las luchas por el poder y a la política.
Ahora bien, ¿no? Esto no significa, o no debe significar, esta es mi posición, que renunciemos a la producción de conocimientos verificables. Siempre y cuando ese ejercicio no desvirtúe el objeto de estudio. No podemos estudiar una lengua como si fuera una célula, porque la lengua es un artefacto cultural, es una construcción histórica de los seres humanos. Y esas condiciones de construcción de ese artefacto debemos entenderlas, porque muy probablemente han estado y están implicadas en el modo en que se gestiona la normatividad dentro de múltiples comunidades. Quien habla así es tal, quien habla así es cual, quien habla de esa manera no tiene derecho a estar aquí. Dicho esto, cierro muy rapidito con la perspectiva glotopolítica que informa mi trabajo como sociolingüista se basa en dos principios: la inestabilidad del signo y la prioridad de las funciones performativas del lenguaje. Segundo, el concepto central de la perspectiva glotopolítica, tal como yo la entiendo, es el concepto de voz. Voz entendida como repertorios y enunciados lingüísticos atravesados por los regímenes normativos que los valoran o los devalúan. Y finalmente, el objeto central de estudio de la perspectiva glotopolítica es, bueno, la pregunta, digamos, ¿cuál es el rol del lenguaje en la organización de subjetividades sociopolíticas? Y con esto, yo traje, no sé si puedo compartir pantalla. Creo ¿Puedo? que sí. Vamos a ver si se puede. Si no se puede, tampoco pasa nada. Es por aquello de hacer un repasito. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve? sí. Bueno, partí ubicándome en la sociolingüística histórica y obviamente teniendo como base teórica la sociolingüística variacionista, que mapea el espacio entre la sociedad y el lenguaje a través del concepto de variable sociolingüística. Sin embargo, mientras yo trabajaba en aquel proyecto, me interesaba la historia del español y la inscripción política de la institucionalidad filológica. Yo vi esto en los materiales con los que estaba trabajando y al mismo tiempo pues iba haciendo mis lecturas de teoría crítica, el giro lingüístico, etcétera. ¿Mm? Entonces, el tema que pasa a interesarme principalmente es ese, el de la participación de las ciencias del lenguaje en la normatividad. Aparecieron estos conceptos, Language Ideologies, Politics of Language, y yo utilizo ideologías lingüísticas y políticas del lenguaje para organizar mi trabajo, hasta que, a partir del año 2005, entro en colaboración con el equipo de la Universidad de Buenos Aires, que dirige Elvira Narvaja de Arnú. ¿Eh? Y ahí me encuentro con que aquel grupo trabajaba el concepto de representaciones sociolingüísticas en un sentido muy similar al que yo le daba a ideologías lingüísticas a partir de lo que había aprendido con las antropólogas norteamericanas, y a las políticas del lenguaje le llamaban glotopolítica. ¿Mm? Estos son los dos peajes: la marginalidad disciplinar y el estatus epistémico del cuerpo de ideas generado. Y estas lo que fueron mis respuestas a este asunto. Y finalmente, los principios teóricos, la inestabilidad semiótica, así como las funciones performativas del lenguaje, el concepto central, el de voz, y el objeto, el papel del lenguaje en la creación y organización de subjetividades sociopolíticas. Así que con esto os doy las gracias de nuevo y estaré encantado de conversar, responder a preguntas si es que sé la respuesta o cualquier tipo de diálogo. Gracias, José. Bueno, muchas gracias por la perspectiva, por esta retrospectiva, ¿no? De los conceptos fundamentales para ti, como tu visión desde la perspectiva autopolítica, un poco informados yendo hacia atrás en una
arqueología un poco de tu carrera, ¿no? Una genealogía de tu carrera y de las aproximaciones a los trabajos o a los objetos de estudio que has identificado y cómo te has ido moviendo, como decías, por el devenir, los avatares también, que forman parte, me pareció en estos momentos muy viva esa idea, ¿no? De que realmente el accionar y el interaccionar de los cuerpos, de las personas en grupos como este, en encuentros a veces fortuitos, a veces intencionales, como dijiste también, generan ideas, generan práctica común, generan objetivos comunes en lo político, en lo académico y en la mezcla de esas dos cosas, que es un poco donde se enmarca, me parece, la perspectiva glotopolítica, ¿no? Me gustaría pues abrir el diálogo con el público, preguntas, observaciones que os apetece compartir, quizá vuestras propias experiencias, vuestra propia genealogía, cómo habéis llegado hasta aquí, pues para empezar a entablar conversación con José y arrancar hacia la mesa. ¿Qué? Bueno, José, muchísimas gracias. Yo quería reafirmaros en dos cuestiones que creo que son también interesantes para que comprendan un poco, ¿no?, el alcance de la política. Uno, la dimensión pues interdisciplinaria, transdisciplinaria, ¿no?, que se puede hacer con política, no solo de la sociolingüística, sino también de otros enfoques. Y la otra cuestión, la figura de Elvira Narvaja. La relación de Elvira Narvaja, pues, ¿qué te pudo aportar a ti, ¿no? Y en esa, cuando decides, ¿no?, adoptar el término de glotopolítica, y también la relación de Elvira Narvaja con la glotopolítica francesa, ¿no? Porque quizá Sí. igual como una figura clave. Gracias. Sí, sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, la interdisciplinaridad es inherente a la perspectiva, porque para mí la glotopolítica ha sido un espacio intelectual. Yo hablo de la glotopolítica como perspectiva. En Argentina, por ejemplo, una discípula de Elvira Darnú, esta Daniela, habla de la mirada, del enfoque glotopolítico. Entonces, yo diría que buena parte de quienes nos ubicamos ahí lo vemos de esa manera, lo vemos como un espacio. ¿Mm? Espacio en el cual pues, hay espacio que se ha alimentado, se ha nutrido de una serie de reflexiones sobre la cultura, el poder, la sociedad, el lenguaje. ¿Eh? Y claro, todas estas reflexiones sobre la cultura, la sociedad, el poder y el lenguaje se han hecho desde la antropología, por ejemplo. Se han hecho desde la filosofía. Se han hecho desde la sociología. Entonces pensemos, por ejemplo, en el trabajo de Jürgen Habermas, filósofo, ¿eh?, sobre la emergencia histórica de la esfera pública, ¿no?, como una condición de la modernidad. Bueno, es un trabajo de perfil claramente glotopolítico, ¿no? El libro de Habermas sobre la emergencia de la esfera pública es un libro de perfil glotopolítico. O pensemos en el libro de Eric Hobsbawm sobre la emergencia de la nación en el siglo XIX, el concepto de nación-estado en el siglo XIX, ¿verdad? Hobsbawm afirma en su lectura, ¿no?, de la emergencia histórica de la nación la centralidad de las lenguas altamente estandarizadas por la vía del desarrollo de la filología. ¿Eh? Entonces, ese libro de Eric Hobsbawm, que es un historiador, es un libro de carácter, de perfil claramente glotopolítico, como lo es el clásico de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, ¿no? Que ubica el lenguaje en el mismo centro de la nación como comunidad imaginada, ¿no? El lenguaje como uno de los elementos que permiten imaginar un determinado tipo de comunidad que se da en llamar nación. Y, en fin, y podríamos continuar. Pierre Bourdieu, ¿verdad? Si leemos qué significa hablar, pues ya desde el propio título vemos clarísimamente que se trata de un libro de perfil glotopolítico, que adopta una perspectiva glotopolítica. Entonces, por eso a mí me parece importante señalar que esto es un espacio,
que es un espacio en el cual, bueno, hay una serie de constantes, que algunas de las cuales he tratado de exponer yo en mi libro de 2004 y brevemente en esta conferencia, pero que fuera de ello alberga a personas cuya formación disciplinar puede ser muy distinta, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy un sociolingüista, pero, ¿verdad? Como Laura y Lara saben bien, el grupo de investigación nuestro en CUNY, en la City University of New York, es un grupo en el que hay psicolingüistas, hay antropólogos y antropólogas, hay sociolingüistas, es decir, hay una eh, variedad de formaciones disciplinarias que participan de ello. Entonces, eso yo diría que es interdisciplinar en la medida en que el espacio glotopolítico está nutrido de teorías de lenguaje, pero también teorías de la cultura, teorías del poder, teorías de la identidad, etc. En el año 2005 yo fui invitado a Brasil a un congreso de política lingüística. Era un congreso de política lingüística en América Latina. Esto era en João Pessoa, en Paraíba. Y, y bueno, participé en dos actividades, en una mesa redonda y de una conferencia. Esa fue la ocasión en la que la oportunidad en la que yo conocí personalmente a Elvira Narvaja de Arnú. Elvira era profesora en la Universidad de Buenos Aires ya desde hacía bastantes años. Yo conocía el artículo del año 2000, titulado Glotopolítica, y conocía varios de los trabajos de Elvira y de algunas de sus colaboradoras sobre la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Entonces, bueno, Elvira es una fuerza de la naturaleza, es una intelectual de primer orden, una persona absolutamente brillante, tiene un diamante en la cabeza y además es una fuerza de la naturaleza, tiene una personalidad en la cual está inscrito el liderazgo, ¿no? Con palabras mayúsculas, además, y un par de exclamaciones. El caso es que hicimos muy buenas migas. Ella ya se había puesto en contacto conmigo a raíz de recibir un ejemplar de La batalla del idioma. Y en esas jornadas que compartimos en João Pessoa, me dijo, mira, como eso que tú llamas políticas del lenguaje, nosotros le llamamos glotopolítica. ¿Por qué no te animas y adoptas el término? Tráete tu cuento a la glotopolítica, esa es la frase que me dice, tráete tu cuento a la glotopolítica. Bueno, pero el razonamiento era político, de hecho. Me decía, mira, lo que nosotros hacemos es marginal, entonces necesitamos trabajar en colaboración. Un eje Buenos Aires-Nueva York va a ser un eje importante, ¿no? Va a ser un eje que nos va a permitir instalarnos en ciertos espacios y, por lo tanto, proteger a nuestros discípulos. Porque claro, Elvira tenía su plaza, yo tenía mi cátedra, en ese momento Laura estaba empezando su doctorado, me parece, ¿verdad? En ese momento apenas estabas empezando. Entonces el razonamiento de Elvira era muy político, era muy inteligente, decía, tenemos que proteger a nuestra gente. A ti y a mí, ¿qué más nos da? ¿No? Entonces fue una decisión en buena medida estratégica, la de cambiarme a día de hoy sigo utilizando tanto políticas de lenguaje como glotopolítica, depende del contexto, depende de la situación, también depende de lo que yo quiera hacer, del impacto que yo quiera que tenga en quienes me escuchan, ¿ya? Pero los considero sintagmas intercambiables. Y de lo que me di cuenta, y que me gustó mucho, fue de que, claro, en el contexto argentino, Elvira Narvaja de Arnú había llegado a la glotopolítica desde una gran formación en retórica y en semiótica. Es decir, que ella desde la retórica y desde la semiótica es que entra, adopta la perspectiva glotopolítica. Y luego está muy vinculada a la práctica pedagógica, a la escena pedagógica, porque Elvira está durante muchos años a cargo en Buenos Aires, tanto de la cátedra de semiótica, que tenían que hacer todos. Allí en Buenos Aires, los directores de cine argentinos, escritores argentinos de una cierta edad para adelante, tuvieron que hacer el curso de semiótica de Elvira, ¿no? Esto es algo interesantísimo que algún día alguien tendría que estudiar, ¿no? Y en segundo lugar estaba a cargo de organizar los cursos de lectoescritura, de escritura académica, ¿no? Entonces ahí esa es una acción normativa, ¿no? Es decir, cómo se debe escribir. Estaba la propia Elvira y su equipo implicados
en la organización de los cursos sobre escritura académica correcta. ¿Eh? Y entonces todas estas experiencias van nutriendo el desarrollo de la perspectiva glotopolítica allá. Y eso, claro, me sirvió a mí para darme cuenta del carácter situado, ¿no? De que la glotopolítica es eso, es un espacio intelectual, pero claro, yo trabajaba en Estados Unidos, en un contexto en el que era relevantísimo el carácter de lengua minorizada del español, en un contexto universitario en el cual, como yo sé muy bien, y Lara y Laura, entras a departamentos de español donde los profes y las profas dicen, ay, qué bien que hables el español de España, frente a los otros españoles que no están tan bien. Entonces, uno enseguida se da cuenta de la necesidad de concebir políticamente la acción pedagógica. Y la glotopolítica nos proporciona, la perspectiva glotopolítica nos permite llevar la sociolingüística a un lugar en el cual va a generar herramientas útiles en esa escena pedagógica tan evidentemente disputada, ¿no es cierto? En España, por ejemplo, pues desde la sociolingüística crítica, Luisa Martín Rojo hizo una serie de estudios muy importantes sobre las dinámicas de interacción en las aulas, en un momento en el cual empezaban esas aulas a cambiar, sus características por la presencia de un montón de niños y niñas inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, se dio una confluencia muy interesante. Fíjate que Elvira hablaba de representaciones sociolingüísticas y yo hablaba de ideologías lingüísticas, y Daniela Lauría, que trazó un poco el devenir de todo eso, dice, y hay un momento en que Elvira y José escribís un artículo juntos y habláis de representaciones ideológicas del lenguaje. ¿Mm? Entonces, se fueron produciendo una multiplicidad de acercamientos, nunca una fusión. ¿Por qué? Porque, como digo, al ser un espacio intelectual, la glotopolítica, hay que situarlo. Y hay que situarlo en función de las experiencias intelectuales relevantes para cada una de nosotras, a las experiencias, en fin, pedagógicas, ¿no? Es decir, no es lo mismo. El despliegue de una perspectiva glotopolítica en Asturias no puede ser el mismo que en Cataluña, ¿no? Y no el mismo que en el sur de Chile, entre la comunidad mapuche, evidentemente, ¿no? No sé si te contesté, Gonzalo, suficientemente. Gracias, José. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, Oriana, aquí, José. Hola, José, Hola, encantado. hola. Bueno, yo vengo de la etnomusicología, de los estudios de sonido. Me formé con Ana María Ochoa y Julio Ramos. Hombre, hombre, ya te amé ya. Si eres discípulo de Ana Y, Ochoa, ¿qué más? ¿Quién da más? y te conozco gracias a ellos. Y bueno, hace un año así, porque yo te sigo bastante la pista, hubo un congreso en el que explicaste y hablaste, bueno, ya publicaste sobre ello, sobre bueno, los conceptos de normatividad, estandarización, prescripción, higiene verbal y demás, y diste una lectura desde la aglopolítica muy interesante. Y ahí en el turno de preguntas hubo una discusión sobre cómo pensar la cuestión de la estandarización, que con mucho acierto tú circunscribías a una biopolítica de la voz muy problemática, muy circunscrita al imperialismo y demás, y toda una serie de fenómenos circunscritos a lo que podríamos llamar el semiocapitalismo, ¿no? Actual. Ujú. Y entonces, al plantear la pregunta sobre cómo pensar una descolonización desde la aglopolítica, bueno, tú ciertamente dudaste, aunque dijiste, bueno, no puede haber una descolonización sin estandarización. Pero también deseaste la pregunta, Repite, no porfa, ¿qué dije? ¿No puede haber una dijiste, descolonización? no puede haber una descolonización sin estandarización. Ah, Pero también diste matices y dijiste, pero bueno, hay que ver en los casos concretos tal. Y yo recuerdo que estabas un poco como en eso, pensando cómo pensar la descolonización desde casos concretos ahí. Entonces, bueno, un año después, ya que te pillo, me gustaría pensar, preguntarte un poco cómo estás pensando ese tema, que me parece muy complicado. Yo creo que también en Asturias sí es clave también cómo pensar, ¿no? La agropolítica desde una lengua minoritaria, desde la sí, necesidad del reconocimiento, pero también sabiendo los problemas del sí. reconocimiento, ¿no? Entonces, Claro, bueno, ¿cómo ves perfecto. tú? Muchísimas gracias por tu pregunta, y por recordarme aquel episodio. Uf, uno dando conferencias dice cosas, te graban y luego quedas ahí clavado con lo que dijiste.
con lo bien que sería que todo fuera efímero, ¿no? Vamos a ver, fíjate que esa frase que dije el año pasado, si tú la recuerdas, te creo, pero seguro, con ella no me identifico ahora. Un proceso de descolonización requiere de un proceso de estandarización. Lo que diría ahora es, todo proceso de descolonización va a implicar la adopción de acciones normativas. ¿Mm? Y de ahí que la distinción entre estandarización y normatividad sea tan importante para mí. ¿Ya? Eh, ¿Entiendes? Por ahí por donde iría la cosa. En mi concepción del lenguaje, la normatividad es inherente al mismo. En la medida en que el lenguaje es dialógico, es siempre direccional, es decir, en la medida en que yo me dirijo a mis interlocutores e interlocutoras en función de un universo semiótico compartido, que yo imagino compartido, ¿verdad? Es decir, en la medida en que cuando yo hablo, lo estoy haciendo, estoy perfilando mi voz en función de lo que yo imagino es ese universo compartido, es normativo, ¿verdad? Hay una direccionalidad en mi voz, ¿ya? Pero no hay ninguna garantía de que las intenciones que pueda haber o los efectos que yo deseo generar en mis interlocutores vayan a verse satisfechos. De ahí que sea imperativa la constante negociación. Entonces, claro, un proceso de decolonización de, por ejemplo, la sociolingüística, ¿ya? Va a implicar acciones normativas. Va a implicar acciones normativas. Ahora, lo normativo no es ni bueno ni malo por definición. ¿Mm? Lo normativo, lo que hay que hacer es gestionarlo. En la medida en que eso está ahí en el lenguaje, ¿no? La direccionalidad, ¿eh? Está ahí en el lenguaje, lo gestionamos de una manera más abierta, más horizontal y más democrática, o gestionamos de una manera más autoritaria y más centralizada. ¿Lo gestionamos pensando en aquellos a quienes estamos excluyendo de nuestras acciones normativas? ¿O lo hacemos que se vayan a la mierda las víctimas de mis acciones normativas? ¿Mm? Estoy caricaturizándolo un poco, pero espero que se entienda por dónde voy. Es decir, desde mi concepción del lenguaje, que es normativa, la normatividad es inherente al lenguaje y la normatividad no es per se ni buena ni mala, ahí está. La clave está cómo la gestionemos, ¿no? Fíjate que cuando se produjo aquí en Chile el estallido social, hubo una polémica, que en aquel momento era presidente Sebastián Piñera, de derechas, como lo fue durante la pandemia, y, y bueno, la que era presidenta del colegio médico era una colaboradora, camarada del que sería presidente Boric, y era presidenta del colegio médico en aquel momento. Bueno, el hecho es que se armó una pequeña escandalera aquí en Chile porque ella en un programa de radio, un programa de sátira política de radio en el que la entrevistaron, pues le dirigió un par de insultos así feos a políticos del gobierno de derechas, ¿no? Y bueno, se armó un gran escándalo atacándola, claro, tratando, obviamente, la derecha se movilizó para aprovechar, ¿no? Este gesto de ella que se había hecho público, que se había viralizado, pues para deslegitimar su voz, ¿no? Y entonces yo escribí una columna defendiéndola, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta de que en aquel momento, claro, bueno, no me arrepiento de haber escrito esa columna se escribe en el fragor de la batalla, y la columna tiene una inmediatez, ¿no? Que es que respondes a algo que ocurrió ayer o anteayer y la columna dura 24 horas, su valor. Bueno, ahora es distinto, pero bueno. Eh, pero claro, con el paso del tiempo yo fui refinando mi concepción del improperio y del insulto, ¿no? Y bueno, en aquel momento yo caí en una idealización del insulto. Es decir, yo pensaba, fíjate, era muy simplón en el fondo yo. Insulto bueno, insulto progre. Y claro, hoy los reyes pronto se convierten, la extrema derecha, los fascistas, en los reyes del insulto. ¿Eh? Entonces, el problema es entender cuál es la dinámica, ¿no? De movilización de un determinado tipo de palabra o de expresión, de tono de voz, etcétera, etcétera. Bueno, y ver en función de qué proyecto político, de qué acción política se despliega. Entonces, no sé si te contesté bien. En todo caso, bueno, volvamos dentro de un año a ver qué digo. Era por la pregunta. Y José, eh, si hay alguna otra intervención.
De verdad que también nos gustaría escuchar, que compartáis vuestra perspectiva, dónde venís, vuestros intereses de investigación, de trabajo, por qué si os interesa o no, os llama esta mirada o perspectiva o enfoque, como dice Dani, protopolítico. ¿O qué? Un poco en el caso de la asturiana, ¿no? Preguntáis a José también. Claro, es verdad que Yorian preguntaba también cómo pensar la glotopolítica es una lengua minoritaria. Y Gonzalo me recuerda bueno, que te asocio un poquito por ahí como desde el lugar donde estamos, ¿no? Y Claro, la lengua asturiana, bueno, ¿cuál sería el anclaje ahí de la perspectiva vale, glotopolítica para pensarlo? perfecto, perfecto. A mí lo que me encantaría aprender de quienes trabajáis en Asturias y conocéis esa realidad es, ahora voy a poner un término de Jacques Rancière, ¿no? El reparto de lo sensible. ¿No? Es decir, la voz en Asturias y el reparto de lo sensible. Eh, es decir, a mí lo que me encantaría es conocer bien ese mapeo entre formas lingüísticas, pero una puede ser la reducción, o sea, ay, ¿cómo se llamaba? El debilitamiento vocálico en posiciones átonas, ¿eh? El léxico, pero también patrones de entonación, ¿eh? También la pragmática, y ver cómo se mapea eso con distintos valores, categorías sociales. A mí me encantaría aprender más sobre cómo distintas personas en Asturias ah, despliegan su repertorio lingüístico para posicionarse socialmente ante amigos, ante a los jefes en el trabajo, ante los profesores en la universidad, ante intelectuales españolistas, ante la intelectualidad asturianista. ¿Eh? Es decir, para mi mirada glotopolítica, ¿eh? Lo que querría es ver, aprender sobre estas cosas. Entonces, claro, yo obviamente entro sin ningún tipo de juicio a priori porque no sé. Entonces, una de las preguntas que yo me haría es, bien, el movimiento digamos, de estandarización o cristalización del asturiano, cui bono, ¿quién se beneficia de eso? ¿Quién está implicado en ese movimiento? ¿Qué efectos tiene ese movimiento de estandarización del asturiano? ¿Ya? ¿Cuál es la institucionalidad política de Asturias? ¿Cómo responde ante ese hecho? ¿Lo apoya? ¿No lo apoya? ¿Qué dimensiones de ese fenómeno apoyan y cuáles no? ¿Verdad? ¿Tiene algún tipo de efecto en la reorganización de las políticas de la voz en Asturias? Y por lo tanto, a través de las políticas de la voz, de la distribución de lo sensible, volviendo a Rancière, y de la distribución del dineriño, ¿m? Y de los recursos. Esas serían las preguntas que a mí me inspirarían, son las que me han inspirado. Ah, está Martín por ahí entre el público, me imagino, ¿no? Sí, sí, ahí está. Ah, está por ahí, Eh, claro. Bueno, pues ya hablará, no, no, digo, ya él hablará de estas cosas, ¿no? Porque en relación con Galicia, hola Martín, en relación con Galicia, claro, es un tema que yo he reflexionado, en relación con Asturias, no. ¿Eh? Pero diría, no sé si sirve esta respuesta mía un poco como, yo creo que la perspectiva glotopolítica nos llevaría a mirar hacia ahí. ya. Gracias, José. Bueno, pues te agradecemos un montón la conversación y la participación hoy. Vamos a continuar con una mesa redonda con Lara, Gonzalo y Martín. Tenemos algunas preguntas para pues, conversar un poquito entre nosotros, pero también con vosotras. De verdad que sí, nos gustaría un montón que hubiera interacción con las personas que están aquí hoy presentes, que de verdad queremos escuchar qué hacéis, por qué estáis aquí. Y también pues, para encaminar a lo mejor las preguntas y las respuestas hacia ese lado. Muchas gracias otra vez a José, te dejamos por aquí. Laura, Eh, yo sí, claro.
¿Puedo seguir escuchando la mesa Por redonda? supuesto, te dejamos por ¿Vais a estar ahí en la aquí. mesa? Porque si hablan desde el público casi no entiendo, pero desde ahí Sí, la mesa, no, perfecto. Lara, Martín y Gonzalo, pues os invito a que me acompañéis por aquí. Despedimos a José con un aplausito y seguimos a la... Gracias. Muchísimas gracias. Un placer y bueno, me quedo escuchándoos. Aquí sí nos oyes, ¿no? Pues sí, aquí sí nos oyes bien. José. José, aquí sí nos oyes. Dime, sí, oigo, oigo.